Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Chismes de Turquía. Qué emoción tenerlos aquí una vez más, listos para dejarnos llevar por una historia que nos toca la fibra más sensible y nos recuerda por qué seguimos creyendo en el amor. Hoy no venimos a hablar del amor como un titular más, sino de esas palabras que lo hacen real, de esas frases que se clavan suavemente en la piel y se quedan a vivir en el alma. Y lo haremos a través de una historia que ha conmovido a muchos. La de Ozan Akbaba y Sinem Ünsal. Sus sentimientos, sus confesiones, sus promesas, todo eso que han construido con la voz baja y la mirada intensa, todo eso que cuando se filtra, nos deja con un suspiro y la sensación de que el mundo todavía guarda un rincón para la ternura auténtica. Antes de entrar de lleno, respiren conmigo. Esto no es una crónica fría. Es un recorrido emocional. Si están aquí es porque también creen en el poder de las palabras y en esa magia que ocurre cuando dos personas se encuentran y deciden hablarse con el corazón abierto. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen las notificaciones de Chismes de Turquía, porque aquí no solo contamos historias, las sentimos con ustedes, las analizamos como cómplices, y las cuidamos como si fueran pequeños secretos compartidos entre amigos que confían. Cuando pensamos en el amor, muchos imaginan esa chispa inicial, el magnetismo de una mirada, la electricidad de una sonrisa. Pero lo que sostiene, lo que edifica, lo que se convierte en un vínculo de verdad, son las palabras. Las correctas, dichas en el instante preciso, tienen la capacidad de curar, de inspirar, de fortalecer y de construir un universo entero en el corazón de dos personas. Y eso es justo lo que vemos en Ozan y Sinem. No hablamos de frases vacías ni de promesas hechas por quedar bien. Hablamos de esa forma de decir que solo aparece cuando se ama sin máscaras, cuando se confía a ciegas y cuando se asume el riesgo de ser completamente vulnerable frente al otro. Recuerden el principio, ese territorio donde todo es revelación y sorpresa. Los más atentos dicen que el primer te amo entre Ozan Akbaba y Sinem Ünsal no fue un grito, ni una gran escena preparada. Dicen que fue un susurro, un momento casi robado del ruido del mundo, escondido entre un pasillo de camerinos y una despedida que se alargó más de lo planificado. No fue una frase arrojada al aire para impresionar, fue el punto culminante de muchas miradas cómplices, de caricias discretas, de risas compartidas que no necesitaban explicación. Quienes los vieron aseguran que la expresión en sus ojos hablaba antes que sus labios. Y si ustedes han amado, saben de lo que hablo. Hay una verdad que se instala mucho antes de que la lengua la pronuncie. Pero las palabras de amor no son solo declaraciones. También existen esas frases que arropan el alma, que son abrazo y refugio. Eres mi lugar seguro, dicen que le dijo él, con esa voz grave que parece prometer calma incluso en medio de una tormenta. En ti encuentro la paz que me faltaba, aseguran que contestó ella, sin exageración, como quien describe un puerto tras días de navegar sin estrellas. Imaginen recibir algo así. No estamos frente a una frase bonita y ya, estamos frente a la confirmación de que encontraste hogar en alguien, un sitio donde no necesitas disimular ni demostrar nada, un sitio donde las tormentas de la vida pierden fuerza cuando los ojos se encuentran y la respiración se acompasa. Y luego están las promesas, esas que no nacen de la ligereza, sino de la convicción. No se trata de recitar votos aprendidos. Se trata de decir, voy a estar ahí sabiendo que eso implica días buenos, días grises, madrugadas con dudas, tardes de celebración, temporadas de viento a favor y otras en que el mundo parece venirse abajo. Quienes han seguido de cerca a Ozan Akbaba y Sinem Ünsal lo repiten como un mantra, cuando se miran, lo prometen todo sin decir demasiado. Hay lealtad, hay paciencia, hay decisión de caminar juntos aunque el camino no siempre sea cómodo. Y ese tipo de promesa, la que se sostiene con actos diarios, vale más que cualquier espectáculo para cámaras. Hablemos de la admiración. ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron a alguien que admiraban algo suyo más allá de lo evidente? Ozan lo ha mostrado con gestos y palabras, la fortaleza de Sinem ante la adversidad, su gentileza incluso cuando el foco la encandila, esa capacidad de reír con el alma y no por obligación. Y Sinem por su parte ha dejado claro cuánto valora la nobleza de Ozan, su lealtad, esa ternura que se asoma en los detalles, la forma en que escucha antes de responder. Son palabras que hacen sentir bien a quien las recibe, sí, pero también siembran respeto y elevan la autoestima. Cuando uno habla así del otro, no solo ama, también nutre la relación y la hace crecer más hermosa y más fuerte. No podemos olvidar la vulnerabilidad.
Abrirse del todo frente a alguien, exponiendo miedos, inseguridades y heridas, es un acto de valentía profunda. En las conversaciones que se han filtrado de su complicidad, siempre aparece ese tono de confianza que rompe barreras. Hay momentos en que uno de los dos confiesa una preocupación íntima, una duda que duele, y la respuesta del otro no es juicio ni prisa, sino un «estoy contigo», esa frase que parece simple y sin embargo puede cambiarlo todo. Porque el verdadero amor no borra los problemas, se pone al lado para afrontarlos. No promete cielos despejados, promete compañía en la tormenta. La forma en que Ozan habla de Sinem, dicen los cercanos, es como si cada detalle suyo fuera un descubrimiento, los ojos que alumbra como si dentro llevara la noche más limpia del cielo, la sonrisa que le ordena los latidos en días en que todo parece caerse. Y cuando Sinem menciona a Ozan, hay una reverencia sin rigidez, un agradecimiento constante por su presencia, como si su amor le hubiera devuelto confianza y horizonte. Me devolviste la fe en los días, cuentan que le dijo, contigo cada jornada es una aventura que si quiero vivir, habría respondido él con esa certeza que uno no puede fingir. No es poesía vacía. Es la manifestación de un amor que transforma, que da propósito y que cambia la forma de mirar el mundo. Pero el amor no se alimenta únicamente de gestos grandilocuentes. Vive sobre todo de los detalles pequeños, de esas palabras sencillas repetidas con sinceridad. Un buenos días, mi amor, que suena a comienzo limpio. Un descansa cuando el cuerpo pesa. Un gracias por estar en mitad de una tarde cualquiera. Son perlas discretas, sí, pero son las que van bordando una rutina cómoda, una intimidad profunda y la certeza de que incluso en los días grises, hay alguien que sostiene y acompaña. Ozan y Sinem lo muestran en lo cotidiano, mensajes que llegan sin ruido, manos que buscan manos sin estar obligadas, silencios que no incomodan porque están llenos de presencia. Y aquí aparece algo que nos encanta en Chismes de Turquía, la autenticidad. No hacen falta artificios ni coreografías. Las palabras reales no necesitan maquillaje. Cuando él dice algo como Sinem, contigo la vida se me vuelve más habitable, y ella contesta a Ozan, tu amor es el regalo más honesto que he recibido, no hay tecnología ni truco que lo fabrique. Se siente la verdad y cuando la verdad golpea el pecho, nos hace creer de nuevo. Nos recuerda que todavía es posible encontrar a esa persona que te mira como nadie, que te inspira a ser mejor y que te elige sin condiciones, incluso cuando la cámara se apaga y no queda nadie más que la respiración de dos y la promesa íntima de cuidar lo que tienen. Quienes han seguido cada paso lo saben, el valor de sus palabras no está solo en lo que dicen, sino en cómo sostienen lo dicho. Las promesas se comprueban en el cansancio, en los horarios imposibles, en la decisión de llegar a tiempo aunque no haya tiempo, en el texto que aparece justo cuando el otro lo necesita, en la mirada que pide perdón antes de articularlo, en el abrazo que apaga un incendio interno. Así se escribe el amor que permanece, el que no escapa cuando el ruido crece, el que prefiere el lenguaje del cuidado al de la pose. Hay una escena que muchos recuerdan. Una alfombra roja, flasazos por todas partes, preguntas que buscan el titular del día. Y sin embargo lo único que importó fue el gesto mínimo. Él se acercó apenas para acomodarle un mechón rebelde, ella sonrió como si en ese gesto hubiera un pacto. No hizo falta hablar. Pero, dicen, él murmuró algo que solo ella escuchó, hoy y todos los días. Lo piensan bien y se dan cuenta, a veces las palabras más poderosas son las que viajan bajito, las que no necesitan audiencia para resultar eternas. También está el capítulo de las disculpas, tan importante como las declaraciones y las promesas. Todos los que aman se equivocan. La diferencia la hace la forma de reparar. Entre Ozan y Sinem, afirman los cercanos, una disculpa nunca es concesión vacía, sino una puerta abierta para aprender. Me equivoqué, quiero entenderte mejor, no supe leerte, pero estoy aquí. Ese tipo de frases no solo cicatriza una herida, también evita que la herida vuelva a abrirse. Porque hablan de escuchar, de ceder, de mirar con ojos nuevos lo que antes se daba por hecho. Y ese es el amor que crece, el que aprende a nombrar lo que duele y a ponerle palabras que alivian. Si nos detenemos un segundo veremos que la historia de Ozan Akbaba y Sinem Ünsal es, en el fondo, un recordatorio, el amor se siente, por supuesto, pero también se habla. Se construye y se renueva con mensajes que llegan a la hora justa, con conversaciones que no se esquivan, con confesiones que desarman, con promesas sostenidas por actos pequeños.
Esas frases que parecen simples tienen un impacto enorme. Curan cuando el día pesa, dan fuerza cuando flaquean las ganas, levantan cuando la sombra se alarga. Las palabras de amor, dichas en serio, cambian vidas. Y ese es el secreto más hermoso que hoy venimos a compartir. A ustedes que nos ven y se reconocen en estos latidos, gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Ojalá esta historia les inspire a decir más y mejor, a nombrar lo que sienten con honestidad, a valorar cada aquí estoy que reciben y a regalar, sin mezquindades, esos te quiero que sostienen mundos. Cuéntenos en los comentarios qué frases de amor los han marcado, cuáles se quedaron con ustedes para siempre, cuáles quisieran susurrar esta noche. Nos encanta leerlos porque en cada historia hay un espejo, y en cada espejo, una forma nueva de entender lo que nos pasa. Si este relato tocó algo en ustedes, déjenos un buen like, compartan este vídeo con quien necesite un recordatorio de que el amor existe y, claro, suscríbanse a Chismes de Turquía para no perderse ninguna de nuestras aventuras emocionales. Aquí seguiremos atentos a cada detalle, escuchando entre líneas, celebrando las palabras que importan y cuidando las historias que nos devuelven la fe. Nos vemos en el próximo vídeo, y no lo olviden, en todas sus formas el amor sigue siendo la fuerza más poderosa que tenemos, y cuando se dice con verdad, se queda para siempre.